Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos en esta hora de información que vamos a compartir con ustedes tres temas que nos parecieron que van empezando a marcar la semana. Uno indudablemente tiene que ver con el tema de los jubilados, que después de lo que ha ocurrido con el veto en el Congreso de la Nación, se ha empezado a discutir y mucho qué va a pasar con los haberes jubilatorios a partir de que el gobierno nacional logró un número suficiente como para que aquel pequeño aumento que se iba a otorgar a los jubilados de unos cerca de 14, 15 mil pesos quede sin efecto. Hoy vamos a analizar en qué estado están las jubilaciones, cuánto han perdido este año, cuánto han perdido el año pasado. No nos olvidemos que los jubilados en el periodo de Sergio Massa como ministro de Economía tuvieron más o menos una pérdida de poder adquisitivo cercano al 40%. Bueno, a partir de la asunción de Milei y de todos estos congelamientos y todo lo que viene ocurriendo, queremos ver en qué estado se encuentra esto y qué proyecciones hay hacia el fin de año. ¿Qué pasa y cuál es el valor real de esos 70 mil pesos que hoy cobran como bono? Vamos a analizarlo hoy con un especialista que viene a visitarnos. Va a venir un colega, amigo, a visitarnos, un periodista y analista político que nos va a ayudar a ver qué está pasando en este momento con el presidente Milei, fundamentalmente, con su grupo político más cercano, esa suerte de triángulo de hierro, como se ha denominado, a la conformación de ese grupo que integra el presidente, su hermana Karina Milei y el asesor, le ponemos el título, Santiago Caputo. Hay como una virulencia creciente en el presidente contra la prensa fundamentalmente, contra el periodismo. Vamos a analizarlo en el día de hoy a ver qué está pasando con esto. Y los análisis políticos nos están mostrando que en estos días hay como una suerte de camino a la polarización, fruto obviamente de una cosa, no sabemos si consensuada o de hecho, digamos, la presidencia de la Nación o la Libertad Avanza, para ponerlo en términos políticos específicamente, ha elegido a Cristina Kirchner como su enemigo. Es decir, Javier Milei ha decidido confrontar permanentemente y poner al frente de él a Cristina Kirchner, quizás pensando en lo que muestran las encuestas con los altos niveles de imagen negativa que tiene la expresidenta de la Nación, y que esto le da un techo, para decirlo de alguna manera, que cada vez está más bajo, y esto le garantizaría a Javier Milei que en las elecciones del año que viene pueda, en este caso, polarizar con ella y asegurar un triunfo legislativo que le permita conseguir un poco más de número en las cámaras del Congreso de la Nación. Lo vamos a analizar hoy a este tema, a esto que parece ser ya como una suerte de impronta política que se han impuesto los dos, tanto Cristina Kirchner como Javier Milei. Va a venir gente del PRO, lo vamos a analizar con ellos porque hay quienes señalan a el PRO, a Mauricio Macri fundamentalmente, como quizás la primera víctima de esa polarización en caso que esto finalmente se termine produciendo, cosa que está gestando y ya está empezando a pasar porque lo empiezan a mostrar ya las encuestas. Así que estos son los temas que le proponemos para esta hora de información que tenemos por delante. A todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. Bueno, hemos invitado hoy a Daniel Salmoral. Es un periodista, analista político y además un querido amigo, así que nos va a ayudar a pensar un poco este momento convulsionado, tenso en la política argentina, y estamos por supuesto con varios temas, dos que vamos a tratar de meternos en el eje, porque además ha escrito recientemente una columna en la que hace referencia a todo este momento de tensión, pero quería referirme con él y particularmente conocer su opinión sobre esto que está pasando de un presidente Milei cada vez más exacerbado con la prensa, con el periodismo, y esto que ya parece ser una decisión tomada
no sé si consensuada, sentados en una mesa o no, pero por lo menos de hecho está pasando, la decisión tanto de Javier Milei como de Cristina Kirchner de polarizar la elección entre ellos dos. Así que son los temas con los que nos vas a ayudar a mirar un poco más este momento, Daniel. Como siempre, gracias por venir. No, un lujo enorme tenerte aquí. Qué honor la invitación, un lujo. Gracias, hermano querido, mi amigo de toda la vida del indio. Un placer, un placer. Bueno, contanos un poco cómo estás viendo esto. ¿Qué crees que está pasando con el tema de la prensa? ¿Hay alguna acción obviamente deliberada en esto? Porque los ataques son cada vez más fuertes, digamos, con un poco más de virulencia. ¿Esto responde al carácter de Milei, que no le gusta lo que está leyendo en las encuestas y que lo refleje la prensa, lo que les está pasando, que está cayendo en las encuestas? ¿O aquí ha decidido elegir un enemigo más, digamos, y desacreditar el periodismo para eliminarlo como intermediario entre el gobierno y la sociedad? O todo junto, no sé. Exacto. La vez pasada que tuviste en mi programa, vos dijiste algo que, fíjate, vos hace 2 semanas habrás estado, ¿no? Y vos ahí planteabas y dijiste algo que ahora en los hechos lo estamos viendo que es realidad. Vos ahí dijiste con relación a Milei y Cristina que ambos se necesitan, que ambos se potencian, porque le sirve la presencia de uno en un lado, le sirve al otro. Porque a Milei yo creo que lo que más le interesa por sobre todas las cosas es tener siempre ahí atrás como una especie de fantasma para decirle a la gente, ojo, no se enojen conmigo, acompáñenme en lo que yo hago, porque miren que si yo me caigo o lo que sea, vuelven ellos. Y tiene atrás la imagen de la diabla, podríamos decir, claro, con los cuernitos para venir, y creo que eso le sirve. Bueno, es lo mismo que hizo en su momento Macri, acordate, Durán Barba, su jefe de gabinete, Marcos Peña, les recomendaban que había que tener la figura de Cristina y cada vez que había algo la sacaban a esa imagen así del demonio, como para asustar a la gente. Y creo que Milei está haciendo exactamente lo mismo. Y está usando a la vez, indio, creo yo, los mismos métodos que usó Cristina. Lo de Milei es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque él, para mí, lo sostuve siempre, él llega a la presidencia no por sus propuestas. Él llega, para mí, porque la gente tenía un hartazgo tan grande de lo que ya había vivido durante muchos años con el kirchnerismo, con Cristina sobre todo, con Alberto Fernández. Por eso es que Milei llega, porque la gente se cansó de eso, no porque le escuchó las propuestas que tenía Milei para llevar adelante su gestión de gobierno. Vos imaginate, en Salta, en San Antonio de los Cobres, Milei gana con un porcentaje de votos increíble, espectacular. El más alto del país. El más alto del país. Ahora, te aseguro que si nos tomamos el laburo, nos vamos a San Antonio de los Cobres y le preguntamos a un vecino, ciudadano de a pie de ahí, vos lo votaste en Milei porque escuchaste su propuesta, y te aseguro que te va a decir que no. Estoy seguro que no. Y eso que pasó ahí, lo pongo a ese ejemplo porque es, digamos, una ciudad que queda en la Loma del Pila, como se dice, y creo que muchos de los votantes de Milei votaron a él por el cansancio y el hartazgo que tenían de lo que ya venían viviendo a lo largo de todo lo que fue. No votaron a favor de nada, sino en contra de. En contra de, digan, bueno, no, estamos cansados de esto, ya no lo queremos, ya nos mintieron, dijeron que iban a volver para ser mejor y volvieron peores. Entonces, no, le dimos la oportunidad a este tipo, pero si no lo conocen, bueno, pero y lo votemos, en una vez el tipo le emboca. Creo que así llega. Yo me remito y confirmo un poco lo que estás diciendo con esto, Daniel. Las propuestas de él que fueron la dolarización, no existe. No está. Levantar el cepo, no existe. Tampoco. Digamos que fueron como los ejes. Sí, uno era la dolarización de la economía. Económico era eso. Claro, era la dolarización,
levantar el cepo de manera inmediata y la casta. Y la casta. Digamos, eran como sí. Que no decían en sí mismo nada, ¿no? Eran los tres caballitos de batalla. Es muy cierto esto, porque inclusive, acordate, Indio, que en algún momento yo he tenido muchas charlas con jóvenes, con chicos muy, digamos, no tan adolescentes, pero que estaban ya en 17, 18 años, y se entusiasmaban con la idea de decir que la dolarización de Milei le iba a hacer que ellos, su sueldo, que estaba en pesos, lo iban a cobrar en dólares. Yo gano 400.000 pesos, te decían, chicos, y ahora voy a ganar 400.000 dólares. Esa era la fantasía. Eso es verdad, el tema dolarización cepo y el tema de la casta. Él dice, por primera vez en la historia política argentina, este ajuste no lo van a pagar los de siempre, sino la casta. ¿Y la casta quiénes eran? Los privilegiados de siempre. Pero fíjate vos que apenas comienza su gestión, empieza a mostrar signos de que en verdad no se iba a enfrentar a la casta, que no se iba a pelear con la casta y que el ajuste lo iban a seguir pagando como fue históricamente los sectores de siempre, apuntando particularmente al tema de los jubilados y el tema de los jóvenes y los chicos, que para mí ese es la falencia más grave quizás que tenga Milei, porque yo me imagino cualquiera que llega presidente de cualquier país, la primera obligación que tiene es cuidar esa franja etaria. Los más chicos y los más chicos grandes. Y los más viejos. Es lo menos que tenés que hacer, se supone. Sin embargo, vos fíjate cómo Milei la castiga a la tercera edad, a los viejos, digamos, a los jubilados, con un ajuste brutal, muy, pero muy fuerte, y también a los más chicos, porque el informe de UNICEF no es que lo hizo la consultora ACME, opositora a él, sino que es UNICEF la que dice que más de 1,5 millones de chicos se van a dormir sin cenar, sin un pedazo de pan en la panza. Sí, claro. Sí, más de 1,5 millones. Y de los jóvenes, 7 de cada 10 son pobres. Y encima ahora le mete el ataque al tema de lo que es la educación pública, particularmente el acceso a la universidad. Y si vos terminás de atacar eso, le estás quitando el futuro a esos jóvenes que de ninguna otra manera van a poder acceder a estudios superiores. Todo lo que él prometió, como bien lo señalás, Indio, ninguno de lo que dijo que iba a hacer lo hizo. Ahora, ¿qué está pasando, digamos? Porque estos cuadros han empezado ya a golpearlo. No. Digamos, ha empezado a terminar la luna de miel, ¿no? Ha empezado a caer 10 puntos, 12, dicen otros, está cayendo. El tema es que no le gusta caer y ha decidido que atacar la prensa o al periodismo porque se difunden las encuestas. Sí. Entonces, bueno, aquí hay, digamos, como un ataque, pero cada vez más virulento, cada vez más fuerte, sí. Ya con nombres y apellidos, pero además con caracterizaciones bastante torpes, personales, una cosa bastante desagradable. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Está, digamos, intentando romper el vínculo de la prensa y el periodismo con la gente? Yo creo que está haciendo, fíjate vos, cómo se contradice Milei. Digamos, él tenía un discurso, un relato, tenemos que hablar ya del relato de Milei, un relato, y en los hechos hace otra cosa. Está haciendo lo mismo que hizo el kirchnerismo, con el tema de la prensa. Acordate que una de las cosas más espantosas para mí que hizo Cristina con la prensa, Clarín miente. No porque yo esté a favor de Clarín, no que me importa Clarín, pero esa era una manera, digamos, de que la gente individualice a quién eran los que los perjudicaban. Clarín miente con Guillermo Moreno. ¿Qué hace Milei ahora? El sábado, cuando presenta su partido La Libertad Avanza a nivel nacional en Parque Lezama, le pone nombre y apellido exactamente igual que hizo el kirchnerismo con Cristina. Para Cristina el enemigo era Mañeto, Clarín. Para Milei, ¿quién es el enemigo hoy? Julio César. Sí. ¿Quién es Julio César? Julio César Zaguier, que es el presidente del directorio de la Nación.
Entonces, es lo mismo. Vos fijate, todo lo que hizo Cristina con los medios de comunicación, con los periodistas, es lo que hace Milei ahora, porque yo creo que él estudió, o alguien le habrá dicho, que a Cristina le dio resultado eso, porque en su momento, cuando Cristina se enfrenta con Clarín, con algunos periodistas y demás, fíjate que le va bien en ese momento en las elecciones que vienen. Después, bueno, se fue todo el diablo, porque ya no podía ella quedarse, lo puso a Alberto, pero en ese momento les rindió, y yo creo que eso es lo que está haciendo Milei ahora. Exactamente lo mismo. Una suerte de, si nos trasladamos al tema del internet, un copia y pegue. Está copiando y pegando. Sí, señor, exactamente lo mismo. Él cree que si él lo enfrenta a esos periodistas, a los que los trata de ensobrado, y ahora ya le dijo otra cosa, hijo de P y un montón de otras cosas para mí gravísimas que no tienen sentido, yo creo que él considera que eso es lo que le va a permitir a él poder sostenerse en el poder fundamentalmente y ganar la elección de legislativa el año que viene. Ahora, cierro con esto. El humor social es lo que a mí me preocupa, Indio. ¿Por qué? Porque la gente, cuando digo la gente, hablo del ciudadano de a pie, el vecino. La gente está cansada. ¿Por qué? Porque primero, como digo, para mí llegó porque estaba harto de los otros. Cuando llega y Milei dice, voy a empezar a ajustar, la gente dice, bueno, le demos un changuín, como decimos aquí en el norte, le demos un margen. No aguantemos el ajuste y veamos a ver qué pasa dentro de un par de meses. Lo que pasa es que ahora el 10 va a cumplir 10 meses de gestión y la gente ya no aguanta más. La gente ya no aguanta más este ajuste. Ya no lo soporta. Entonces, ahí es donde para mí se comienza a complicar la gestión de Milei, no por lo que digamos los periodistas, no porque en el caso como nosotros que tratamos de mantener un equilibrio, somos objetivos, no somos periodistas militantes, pero yo creo que fundamentalmente ya hay un cansancio social. La gente está cansada de pasarla mal. Yo te comentaba el otro día que tuve que ir a hacer un trámite personal, digamos, un domingo al mediodía, y tuve que ir a uno de los barrios más alejados de Salta, del centro de la ciudad. Y vi gente con un tapercito, con una ollita, haciendo fila, en un lugar donde pregunto y me dice, no, es que esta señora hace comida, tiene un comedor y hace comida, y los domingos cocina un poco más y lo comparte con los vecinos del barrio. Pero la gente con mucha vergüenza, Indio, con el tupper. Yo en mi auto no tengo nada, un auto común. Y la gente se daba vuelta, miraba la pared, no quería que vos la veas con un ollito, con un tupper, yendo a buscar comida. Y me comentaban que esa realidad es la que se vive prácticamente en buena parte de los barrios de la ciudad. No quiero ni pensar lo que será en el interior. Y que lo están marcando, digamos, las encuestas, el mismo INDEC y todo, ¿no? Bueno, pero por eso Milei se enoja con el periodismo. ¿Pero qué quiere que digamos nosotros? Que no cuente esto, que yo lo viví de casualidad. Sí, o que no contemos lo que dicen las encuestas. O que no contemos lo que dicen las encuestas. Porque para mí ese tema es el más preocupante. Y es que, pero por eso digo, vuelvo al origen de la pregunta tuya, la necesidad de Milei con Cristina y de Cristina con Milei, porque cada vez que Milei ve que empieza esto, el mal humor social se empieza a expresar de manera más contundente y aparece la figura de Cristina. La saca Cristina. La saca Cristina. Fíjate, ayer, no sé si ayer, anteayer, Cristina fue espontáneamente a una iglesia en La Matanza, claro, a visitar a un cura villero. ¿Y qué dijo? No pierdan las esperanzas. ¿Y qué le cantaron? Volver. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso juega a favor de Milei. Eso claro. Es lo que él explota. Sí, y que habrá que saber si en algún momento esto es consensuado. Daniel,
Te agradezco enormemente haber venido, como siempre. No. Un enorme placer y gracias por el No, aporte. vos sabés el placer por esta amistad de décadas, de toda la vida prácticamente. Un lujo, un placer, así que bueno, espero haber hecho un aporte más. El gusto es nuestro y por supuesto que nos interesaba escucharte para pensar con un poco más de elementos todo esto que está pasando. Hacemos por lo menos un aporte más a la composición que mira. ¿Ah? Gracias por venir, Daniel, como siempre. Un abrazo vos, fuerte. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando de jubilados y de jubilaciones en el próximo bloque. Ya volvemos. En este bloque queremos hablar de jubilados y de jubilaciones, como le decía antes. Por eso hemos invitado a Guillermo Segón, él es asesor previsional y queríamos charlar con él para que podamos de alguna manera ver si separamos la paja del trigo un poco, porque después de lo que ocurrió con el veto a ese aumento a las jubilaciones, hubo muchísima discusión política de lo que pasó en el Congreso, de los diputados que votaron a favor, de los que votaron en contra, los héroes, los asados, etc. Pero nos quedamos con muy poca información de qué pasa con los jubilados, en qué estado están, qué deterioro tienen, qué deterioro han tenido el año pasado, si han recuperado algo, si este bono de 70.000 pesos que están cobrando hoy todavía les representa lo mismo y si esto va a continuar hasta fin de año. Es decir, ver si nos podemos meter un poco más en el tema de los números y de lo que le llega a los jubilados todos los meses a sus bolsillos. Así que, Guillermo, gracias por estar aquí. No, por favor, es un gusto, Indio, estar acá y sobre todo en este momento de tanta incertidumbre. Como vos decís, las peleas políticas los ponen al medio a los jubilados y de los dos lados, tanto del gobierno como de la oposición, no dicen la verdad de lo que está pasando. Es decir, acá están jugando al tema político para ver quién tiene más fuerza, si la oposición o si el gobierno, y ninguna de las dos partes, yo creo, piensa en los jubilados. Yo digo acá, el jubilado es, digamos, el jamón del sándwich, está en el medio, entre el gobierno que trata de ver cómo justifica y no aumenta a los jubilados, y por otro lado, la oposición que tampoco presenta ningún proyecto serio. Entonces, nos pasa lo mismo que con la pobreza, se tiran con la pobreza. Exactamente. Digamos, y en el caso de los jubilados se tiran con los jubilados, a ver quién los perjudicó más. ¿Quién los perjudicó más? Exactamente. Bueno, y arrancamos, si te parece, sí, porque me parece que es importante recordar un dato que nos diste vos en tu visita anterior aquí. Hay que empezar por recordar que el gobierno anterior les ha provocado un deterioro del poder adquisitivo a las jubilaciones de un 40%. Exactamente. Me parece que hay que arrancar de ahí. Después arranca Milei y vemos qué ha pasado, claro, pero no se puede conocer eso. Exacto. Yo en esto quiero ser lo más técnico posible para no ir al juego de la política. Si uno dice, a ver, ¿el problema de las jubilaciones se está viendo ahora de fondo? No. ¿Viene de años atrás? Sí. El problema del sistema jubilatorio empieza, digamos, particularmente después del 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatiza las FJP. Es decir, ese sistema no funcionaba, perfecto. Bueno, el gobierno nacional, en el 2008 estoy hablando, decide eliminar el sistema de AFJP, pero nunca modificaron la ley, y ahí viene el problema. La ley actual, la 24241, con la que se jubilan todos los trabajadores ahora de la provincia, de la municipalidad y del sector privado, es una ley vieja del año 94 que ya está mal, hay que modificarla. ¿Por qué? Porque ya prevé un porcentaje bajo del sueldo, lo que se llama tasa de sustitución. La jubilación es sustitutiva del salario. Hoy una persona que se jubila con 30 años de aporte, por decir, ganando 1 millón de pesos de sueldo, se jubila con 600.000 pesos. Es decir, ya eso que se llama tasa de sustitución es baja, es casi un 60%. Las leyes anteriores a la ley del 94, que es cuando salió la FJP, ya la ley 18037 establecía que los jubilados se jubilaban con el 70 o hasta el 80% de su sueldo. Entonces, vos imagínate, hoy la gente se está jubilando con el 50 o el 60% del sueldo. Entonces, uno de los problemas de que las jubilaciones son bajas,
Una es que el porcentaje que establece la ley es baja. En vez de sacar una ley que le da un 7% a los jubilados, esta ley que le llama movilidad, mal dicha ley de movilidad, le quería reconocer a un jubilado un 7% de 40 que habían perdido. Yo digo, si va a sacar una ley, sacó una ley diciendo, bueno, el Estado le debe el 40%, y que el gobierno nacional lo vaya pagando, aunque sea en cuota, el 7% ahora, el 7% el año que viene. Si van a sacar una ley, que reconozcan la realidad y no solamente están mirando desde enero del 2024 en adelante. Todo lo que han perdido durante los años de mayor inflación, que ha sido el 2022 y el 2023, sobre todo el 2023, sabemos que hemos terminado casi con un 25% de inflación. Entonces, ahí la realidad esa es que ni el gobierno ni la oposición están presentando proyectos serios de ver cómo solucionamos el tema de que las jubilaciones de los que se jubilan en los próximos años no sea tan baja, sea un 70 o un 80% del sueldo. Ahora, seguramente quienes están escuchando Guillermo dirán, bueno, ¿y cómo se recauda para eso? Bueno, digamos, ¿cómo se puede llegar a un 70% o a un 80% para eso, con este sistema casi quebrado que tenemos? Entonces, para ahí yo lo que propongo y lo que le digo por ahí a los legisladores es decir, acá hay que separar dentro del sistema, dentro de todos los jubilados, que hay 8 millones de jubilados, 4 millones han hecho sus 30 años de aporte y prácticamente los otros 4 millones no han aportado al sistema porque han entrado a través de estas moratorias. Entonces, esto es lo que en un sistema se llama, hay beneficiarios contributivos que han contribuido al sistema y hay beneficiarios que no han contribuido al sistema, que son las jubilaciones de ama de casa o jubilaciones con moratoria. Claramente el Estado tiene que separar esto. Ya hay un antecedente legal. En la época de Macri, en el 2017, cuando sale el 82% del salario mínimo vital y móvil, esa ley dijo que el 82%, que era la mínima, era únicamente para los que tenían 30 años. Ya no contemplaba esa ley a los jubilados que habían llegado con moratoria. Así que hay un antecedente en el Congreso. Y sería como crear otra caja para esa. Claro, para otro sistema. Hay un sistema previsional, pero con dos subsistemas. Uno contributivo y el otro no contributivo. ¿Hay que pagarle a la gente que tiene jubilaciones de ama de casa? Sí, porque ya el sistema está, ya es un derecho adquirido. Yo no estoy diciendo que no se pague o que se bajen las jubilaciones. Yo lo que estoy diciendo es, dentro del mismo sistema, separar un sistema contributivo y no contributivo. ¿Para qué? Para dar prioridad, por supuesto, dentro de lo que el Estado tiene plata, darle prioridad primero a los que han aportado. Y después, dentro de este sistema no contributivo, hay mucha gente, Indio, hay gente de mucha plata que tiene una jubilación de ama de casa, que no necesita tanta asistencia del Estado, y hay gente que de lo único que vive es su jubilación. Una empleada doméstica que trabajó toda su vida en negro, una empleada rural, o un empleado rural, un empleado de la construcción. Esos trabajadores que no han podido reunir sus años de aporte han usado esta moratoria. Bueno, a esos trabajadores, a los más necesitados, los que viven solamente de ese ingreso, el Estado los tiene que ayudar. Hoy Milei, es cierto que no va a cambiar todo el sistema, pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Así como hizo con las UH, apenas asumió Milei, lo que hizo es duplicar la UH. La UH, recordemos que es la asignación que reciben los trabajadores informales. Las madres que tienen chicos y que ni el padre ni la madre trabajan en forma formal, están en el sistema informal. Eso es una ayuda muy bien dirigida a gente que lo necesita. Ahora, el bono que se le paga a todos los jubilados de la mínima está mal pagado, es decir, no es inteligente el pagar el bono a todos igual. Lancé lo que tiene que decir, a ver, de estos jubilados de la mínima, ¿cuántos jubilados de esos son ama de casa que a lo mejor tiene un marido que es empresario? ¿O cuántos jubilados son empresarios? Porque recordemos que los jubilados empresarios en Salta, los comerciantes que tienen un comercio y por ahí tienen una mejor posición que una empleada rural o una empleada doméstica. Entonces yo digo, aquellos que tienen un comercio y hoy cobran la mínima, hasta que no se reforme el Estado, no percibirán la mínima sin el bono. Ahora, el bono se lo debe dar a las personas que no llegan a comer. Y no es el caso de un jubilado de ama de casa que vive a lo mejor en un country privado en Salta y paga 300.000 despensas. Hay muchos jubilados. Es decir, se necesita cruzar datos. Se necesita cruzar datos y el ANSES lo hace. Hoy el ANSES, cuando va una mujer a pedir una jubilación para la moratoria, ellos hacen lo que se llama el socioeconómico.
Con un botón ponen tu quit y te dice, no, indio, vos tenés una casa en tal lugar, tenés un auto 0 kilómetros, te pagás ganancia, eso en el acto el ANSES lo sabe. Entonces ahí puede diferenciar. Esto es lo mismo cuando el Estado pagaba los subsidios a la energía, electricidad. Sí, claro. Sí. Le pagaba lo mismo que le subsidiaba al que vivía en Puerto Madero que al que vivía en una villa. La jubilación es mínima. De los 5 millones de jubilados que cobran la mínima, hay por lo menos 2 millones de jubilados que tienen otros ingresos. O es una mujer que tiene su cónyuge, que a lo mejor tiene una jubilación de privilegio, o tiene una jubilación mayor, o tiene un comercio y puede vivir. Entonces, en momentos de crisis, Milei dice no hay plata. Claro, yo entiendo y comparto el criterio que no hay que gastar más de lo que nos ingresa. Pero lo que gastamos lo revisemos bien. Si yo en mi casa tengo problemas económicos y no me alcanza para ir a comer, no puedo, como padre de familia, ir todos los días a jugar, qué sé yo, a la lotería o al casino. No puedo malgastar. Lo poco que tengo lo tengo que distribuir bien. Entonces, en vez de distribuir 70.000 pesos, que es el bono, a 5 millones de jubilados, yo digo, bueno, de estos 5 millones, ¿cuáles son los que tienen mayor necesidad? Y a lo mejor me quedo con 2 millones o 2 millones y medio, y a eso en vez de darle 70.000, le doy 140.000, el doble. Le saco a uno y le pago a otro. Es decir, que el Estado no gastaría un peso de más. Este criterio que no hay plata... Distribuir mejor. Y se puede hacer. Después se puede depositar en la cuenta del jubilado, se le puede dar una tarjeta alimentaria. Yo creo que la mejor herramienta, y esto sí es del gobierno anterior, así como se critica cosas del gobierno anterior, también hay que decir que la herramienta de la tarjeta alimentaria fue una buena decisión de desarrollo social de ese momento. Es decir, ¿cómo doy la plata para que llegue directamente a la persona sin ningún intermediario? Y controlar qué es lo que gasta esa persona? Porque la tarjeta alimentaria tiene la ventaja de que si yo voy a comprar alimentos me permiten. Si yo voy a comprar un nuevo celular, no me deja gastar en otra cosa que no sea alimento y remedio. Hoy, ¿qué es lo que necesitan los jubilados que cobran la mínima? Hoy hay jubilados que cobran 234.000 pesos de jubilación mínima y no tienen ningún otro ingreso y viven de ese monto. Bueno, ahí tenemos que ir con una ayuda mucho más importante. Y al jubilado que hoy cobra una sola jubilación mínima, pero tiene su comercio, tiene su actividad, o tiene su autito, tiene su vehículo que puede hacer de transporte y que tiene alguna otra posibilidad, bueno, demos prioridades primero a los que menos tienen y después vamos ayudando en la medida que el gobierno tenga. Y a la pregunta tuya, ¿qué hacemos para mejorar el sistema? Bueno, trabajar mucho con las leyes que se aprobaron ahora, que ahora sale el blanqueo laboral, tratar de que todas las pymes, las empresas más grandes, blanqueen el personal. Si se aprovecha la ley del blanqueo, yo estoy hablando del blanqueo laboral, no del blanqueo de plata, claro, ¿no? Sí. Recordemos que recién en estos días se acaba de reglamentar la ley del blanqueo laboral. Es decir, que es la posibilidad de aquel trabajador, aquel empleador que tiene un trabajador en negro, lo puede blanquear, le reconocen los años para atrás sin pagar aporte, contenciones ni sin pagar multa, con la condición de que le empiece a hacer aporte de ahora en adelante. Si Argentina mejora la cantidad de trabajadores en blanco, va a tener más aportes y contribuciones. Pero para eso mejora las cajas. Tiene que mejorar el ingreso del ANSES. Para eso tiene que tener mayor inversión, tratar con el RIGI, tratar de que vengan más empresas, que tomen más empleados. Salta es un ejemplo en este momento, donde en todos los lugares está bajando, cada vez sube más el desempleo. En Salta ha bajado un poco por la acción de la minería. Es decir, las inversiones en Salta ha generado más trabajo blanco. Bueno, así como en Salta, si se hacen todas las provincias inversiones en distintas actividades, energía, minería, puede mejorar los sistemas previsionales. Guillermo, no tengo mucho más tiempo lamentablemente, pero vas a dar una charla este jueves 3. El jueves 3 de octubre en la Fundación Salta, en el teatro, en la General Güemes 434, frente a la Policía Primera, para ser más preciso, ahí donde está la Escuela Urquiza. En el teatro vamos a hacer una charla justamente para tratar de informar esto a los jubilados. Se vetó la ley, ¿qué pasa después del veto de la ley?
y qué aumento van a recibir los jubilados de ahora en adelante. Todos los meses están recibiendo por inflación un aumento. Y bueno, cuáles son las posibles salidas que tiene el Estado, el Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación para ir mejorando esto, pero diciéndole la verdad al jubilado. El jubilado ya pasó todos los gobiernos, la inflación, el peor flagelo que tuvieron los jubilados es la inflación. ¿Este gobierno está haciendo bien en bajar la inflación? Sí, y es la mejor ayuda que recibió los jubilados en estos meses es que no haya inflación, porque eso es lo que más afecta a los jubilados de menos recursos. Ahora, esto todavía no han recuperado todo lo que han perdido. Bueno, hay que ponerse a trabajar seriamente, mejorar la cantidad de empleados en blanco y que de a poco el Estado vaya solucionando los distintos problemas, que son muchos. ¿A qué hora es la charla? A las 17 horas, Teatro de la Fundación Salta. Esta es una actividad que la Fundación Salta está haciendo un esfuerzo y ahí me pidió que haga la charla para informar, para que los jubilados tengan una información que no sea tendenciosa, ya sea de una de las dos partes del gobierno, porque uno escucha el gobierno. Es una charla técnica de cuál es el problema del sistema. Los jubilados pueden ir a asistir en forma totalmente gratuita, porque esta es una de las actividades que hoy la Fundación Salta, quiero resaltar, porque puede ir cualquiera sin ningún costo, no tiene ningún costo. Esto es un trabajo que las empresas que están dentro de la Fundación Salta entienden que hay que hacer por los adultos mayores, así que ya están abiertas las puertas. Bueno, en la Fundación Salta este jueves a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, ahí lo esperamos. Guillermo, como siempre, gracias por venir, muy amable. Un gusto estar acá con vos. Hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando de política. Viene a visitarnos un diputado y vamos a hablar un poco de cómo se empieza a proyectar el escenario político para el año que viene. Ya volvemos. Bueno, hemos invitado al diputado José Gaufín, es diputado del PRO, y queremos charlar con él de un tema que en el primer bloque planteábamos un poco con Daniel Salmoral, que es esto que estamos viendo a nivel nacional, que me parece, digamos, que estamos en un escenario de intento de polarización. No sé si lo van a lograr o no, pero indudablemente Javier Milei y Cristina Kirchner, acordados o no, o acordados de hecho, están trabajando en la polarización fuerte, profunda, digamos, quizás agitando un poco más o profundizando la grieta. Y los analistas entienden que una de las primeras víctimas de esta polarización puede terminar siendo el PRO. Pero se lo vamos a preguntar a José Gaufín, si está viendo que esto puede pasar y cómo está viendo esta situación. Así que, José, como siempre, gracias por venir, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí. Nos vamos primero a nivel nacional. ¿Vos entendés que hay aquí una acción planificada de polarización entre Milei y Cristina Kirchner? Hay cosas que llaman la atención, ¿no? La mención, no siempre el presidente en los últimos tiempos ha mencionado a Cristina Kirchner, pero sin embargo en las últimas intervenciones públicas ha hecho mención a la expresidenta. También esta aparición de Cristina ayer realmente muestran actos o situaciones que son llamativas y que nunca son casuales, digamos, ¿no? Menos aún en Cristina, ¿no? Que todo es medido, todo es claro, todo tiene un análisis previo. A mí también me llama la atención. De pronto uno habla de Cristina, el otro aparece Cristina, habla del presidente, obviamente, y acá, naturalmente, si estas dos figuras empiezan a mirarse uno al otro o hablar de uno al otro, van a buscar una polarización. Intencionalidad, y en política nadie es ingenuo, ¿no? Es posible que sea, digamos. Siempre supimos que el PRO iba a tener una posición sumamente difícil, porque nosotros ayudamos sin ningún tipo de cuestionamiento o condicionamiento a que gane el presidente Milei en las elecciones, en el balotaje. No hubo ningún tipo de cuestionamiento, pero a partir de allí hubo dos posiciones muy claras en el PRO. Patricia Bullrich, lanzada como es su característica, su personalidad, de lleno, apasionada, y se mete de lleno, con una posición, digamos, bueno, vamos todos por acá, este es el cambio, hay que estar firme. Con una posición de fusión. De fusión. Y Mauricio Macri, que
claramente, que yo he compartido y lo he dicho muchas veces, creo que le aportamos mucho más al país, a darle un acompañamiento crítico al gobierno y que de alguna manera lo enriquece, sin duda que lo enriquece. En muchas ocasiones lo hemos visto, digamos, ¿no? Como el acompañamiento en el debate, en el Congreso, que se ha dado una ley de bases que era enorme, finalmente fue mucho más reducida, pero mucho más consensuada, es producto del debate, y fue posible, si no, no tendríamos una ley de base para poder iniciar la transformación en el Estado. Es decir, siempre un acompañamiento crítico enriquece. No, el pensamiento único no sirve, digamos, o la medida única. Por lo tanto, creemos que es una posición que enriquece. Sabemos que va a ser difícil en esa polarización, si se diera, va a ser difícil. Bueno, por eso es que se habla de una necesidad mutua también entre la Libertad Avanza y el PRO. Hay distritos, claramente Buenos Aires, donde si no estamos unidos, otra vez gana el kirchnerismo y vuelve el fantasma del kirchnerismo, y algo que no quiere toda la nación. Entonces, yo creo que va a exigir muchísima madurez, tanto de la Libertad Avanza, el presidente Milei y Karina Milei, que maneja y preside el Nobel Partido de la Libertad Avanza, y Mauricio Macri en este matrimonio que es necesario, que se dé en esta unión que es necesaria, y manteniendo cada uno una identidad, porque todos los dos estamos en la misma dirección, ¿no? Vos hablabas de la provincia de Buenos Aires, es un poco la madre de las batallas, ¿no? Exactamente. Electorales, porque es, digamos, el gran refugio del kirchnerismo. Ni la Libertad Avanza sola, ni el PRO solo van a ganar. Eso es clarísimo. Ni el radicalismo solo van a ganar ahí. Es más, digamos, así, separados todos, sin dudas que gana el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Entendés que están dadas las condiciones para que, digamos, puedan distrito por distrito separar y ver de actuar de manera, digamos, en base a las necesidades de cada distrito? Cuando esto te voy a traer a Salta, obviamente, para saber si cada provincia podría decidir cuáles son las conveniencias, porque no todos los escenarios son iguales a los de la provincia de Buenos Aires. No todos los escenarios son iguales y no todo lo que se juega es igual. Provincia de Buenos Aires, donde siempre se dice la madre de todas las batallas, bueno, tiene una enorme cantidad de diputados nacionales, 130 si mal no recuerdo, es enorme la cantidad y pesa enormemente en lo que luego repercute en el Congreso de la Nación. Obviamente allí hay que poner un esfuerzo. Salta es una provincia que renuevan 3 diputados nacionales, 3. Por lo tanto, el análisis es distinto, la realidad es distinta y el análisis es distinto. En esto creo que acá tenemos que también tener una firmeza de decir, bueno, no por ser una moneda dentro de todo esto, nos usen de moneda de cambio, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que están dadas las condiciones para que el gobierno de Milei, en esa vocación de realmente cambiar el país, tiene que hacer un esfuerzo y en cada provincia analizar la realidad de cada provincia y no transformar a los que estamos en esa decisión de cambiar definitivamente el país, no nos transformen en una moneda de cambio, ¿no? Muchas veces el interés mayor es arreglar con el gobernador, porque bueno, lo necesitamos por ahora los diputados que tiene en el Congreso. Bueno, no nos esmeremos tanto en esta provincia. Terminamos siendo moneda de cambio cuando somos provincia chica. Y eso es lo que yo creo. Creo, y eso yo se lo diría al presidente Milei, el cambio en Argentina no se va a dar solamente cuando cambiemos la nación, cuando cambiemos la realidad de cada provincia, porque tenemos provincias como la de Salta con muy baja calidad institucional, y si no profundizamos el cambio acá también, y bueno, vamos a seguir siempre lo mismo, ¿no? En este caso, digamos, han sido determinantes para muchas cosas del gobierno los votos del PRO en el Congreso de la Nación, hablo, ¿no? Obviamente, tanto senadores como diputados, que han tenido posiciones distintas en muchas cosas, digamos. Esto, digamos, ¿entendés que lleva a una fractura del PRO, digamos, de sectores que acompañan a Patricia Bullrich, digamos, terminaría esto en una fractura? ¿O entendés que simplemente se trata como de debates internos y nada más que posiciones distintas para cada tema? En lo que es el trabajo legislativo no hubo fractura. Todo el PRO en su conjunto acompañó la ley base, todo el PRO en su conjunto, por ejemplo, consolidó el veto. Quizás no haya una diferencia o una unión tan marcada en el tema universitario, eso vamos a ver, ahí hay dudas,
Pero la diferencia no está en el trabajo legislativo, donde el PRO, digámosle así, de oficialista de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich han votado juntos, digamos. La diferencia está en los armados políticos, en esa vocación que tiene Patricia, que lo expresa y por ahí dice, no es que me quiera ir del PRO, pero bueno, yo quiero ir a una fusión. Esa manera más de buscar de estar todos unidos en una fusión. Esa diferencia de criterio no se traduce o no se la ve en el trabajo legislativo. Todos votamos igual, digamos, todos los que están ahí votan igual, digamos, ¿no? En el caso de, mencionabas recién el tema universitario, ¿no? Del financiamiento de las universidades. ¿Qué posición personal tenés vos? Te digo personal porque sé que en el PRO hay muchas opiniones distintas. Sí, sin duda. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál es tu opinión? Yo soy hijo de la Universidad Nacional de Salta. Me formé allí, me recibí de ingeniero. Yo no sería lo que soy hoy si no hubiera tenido una universidad pública gratuita. Yo no tenía los recursos para estudiar en una universidad privada. Por lo tanto, valoro enormemente y sé el rol enorme que cumple la universidad pública y la defiendo. Pero creo que en este contexto no están dadas las condiciones para un diálogo franco entre un gobierno y la universidad en su conjunto. Porque esta tensión presupuestaria que tenemos, esta disputa presupuestaria, que en gran medida es salarial, ya la hemos vivido muchas veces, ¿no? Yo les recuerdo a los oyentes que en el año 2001, siendo presidente de la RUA, también hubo un conflicto bastante grande, al punto que la Universidad Nacional de Salta declaró persona no grata al presidente, al ministro de Economía, al ministro de Educación y al secretario de Educación de la Nación, que era un ex rector de la universidad, el ingeniero Gottifredi. Es decir, esta tensión ya la venimos viviendo y creo que no están dando las condiciones de un diálogo franco entre gobierno y universidades porque hay un problema de falta de confianza uno en el otro. La universidad siempre ha sido reacia a ser auditada. Este es histórico, esta es una realidad. Ellos dicen, estamos auditados, tenemos control. No es cierto. Miren, la SIGEM, la Sindicatura de la Nación, la ocupa o la preside un miembro de la oposición. Automáticamente llega y el de la oposición preside la SIGEM. En la universidad gana la elección un rector y designa él al auditor. Es decir, sí, claro. Es mi amigo el que audita, bueno, es mi conocido, es el que yo patrocino. Así, empezamos mal desde el punto de vista ético. Entonces, y la Auditoría General de la Nación, que es la que realiza el control externo, todos sabemos que no audita nada, porque es tan grande el Estado Nacional que tiene que auditar que a las universidades poco y nada audita en forma externa. Por lo tanto, hay que mejorar los mecanismos de control interno, hay que hacerlo y definitivamente la universidad tiene que entender que es autónoma, pero no quiere decir que por eso que no tenga que ser auditada. Mientras sea recursos públicos, plata pública, plata de la gente, puede y debe ser auditada. Y esto siempre ha sido algo que se ha disputado. Mauricio Macri, durante su presidencia, sacó un decreto donde decía, bueno, a partir de ahora la SIGEN va a designar a los auditores. El CIM, el Consejo Interuniversitario Nacional, sacó a los días una resolución diciendo no le den bolilla a eso, nieguen eso y en cada auditoría márquenselo al Gobierno de la Nación. Nosotros somos autónomos, no nos pueden auditar, los auditores los van a designar los rectores. Entonces, hay siempre, si no arrancamos entendiendo definitivamente que las universidades deben ser auditadas por mecanismos mucho más transparentes y a partir de ahí, en un marco de confianza, sentarse con la Nación y decir, miren, yo necesito este presupuesto, porque si no se puede auditar, la discusión es difícil, ¿no? Casi que esto lo terminamos con aquello famoso de tallar y dar de nuevo. Exactamente. Hay que tallar y dar de nuevo. Yo no sé cómo va a terminar, sin duda que la manifestación de hoy va a ser enorme. Creo que se va a consolidar el veto, no sé si se va a emitir el veto, no sé si se va a consolidar finalmente, pero creo que hay que empezar a mostrarnos realmente las cartas todo y a partir de ahí hacer una discusión mucho más rica que defienda con un presupuesto que sostenga la universidad pública. José, gracias por venir como siempre. Muy gracias amable. por la oportunidad. Al contrario, gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. A todos gracias por acompañarnos, que terminen muy bien el día.